Dios te bendiga. Bienvenido a nuestra escuela bíblica virtual. Prepárate para recibir la enseñanza que Dios tiene para ti hoy. Toma nota de las ideas centrales y pon todo en práctica. Escuchemos. Dios te bendiga. Mi nombre es Manuel Montaz y quiero darte la bienvenida a nombre de nuestra Escuela Teológica Puerta Abierta al estudio bíblico de hoy. Antes de comenzar, acompáñame a orar para que el Señor nos guíe a través del estudio de su palabra. Señor Dios Padre, venimos delante de tu presencia para presentar este estudio bíblico y todas las personas que van a ser alcanzadas por medio de él. Concédenos, Señor, ser hacedores diligentes, no oidores olvidadizos de tu palabra, pudiendo sacarle el máximo provecho y aplicarla con diligencia, integridad y sabiduría en cada día, cada hora, cada lugar. Bendícenos y concédenos el don del discernimiento, la gracia de la comprensión y la diligencia de la obediencia en nuestra vida cotidiana, hasta tu pronta venida. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hoy vamos a continuar examinando la historia de Jacob que hemos venido trabajando a lo largo de las últimas lecciones de nuestra escuela, a través de los cuales hemos ido viendo cómo Dios transforma a este joven travieso, tramposo, en el padre de una nación que hoy todavía lleva su nombre, que es Israel. Vimos cómo Jacob manipula a su hermano para que le venda el derecho a la primogenitura, con todo lo que eso implica. Y luego vemos cómo con el apoyo de su madre manipulan a su padre, Isaac, para consolidar esa transacción al margen de la voluntad de Isaac. En ese contexto vemos también que Esaú resuelve matar a su hermano Jacob, y Jacob consecuentemente se ve precisado a irse de su tierra, de su familia, e irse a vivir con unos parientes, teniendo un encuentro con Dios en Betel, sobre el cual hablamos en una de las lecciones anteriores. Y allí él recibe una promesa de Dios y hace un pacto con Dios de que él, si Dios lo trae de nuevo aquí, él será el Dios de Jacob y de todas sus generaciones. Y entre otras cosas, hoy ha llegado el momento de ver qué sucedió cuando Jacob vuelve muchos años después, ya un hombre más maduro, con 11 hijos varones, una hija llamada Dina, y toda su familia, su herencia, su ganado. Él se fue prácticamente con las manos vacías y regresó hecho un hacendado. Dios cumplió. Pero como veremos en su vida y en la nuestra, los caminos de Dios no siempre son tan derechos como al hombre le parece. Y a veces su camino y su voluntad se abre paso por medio de las circunstancias a veces desafortunadas que nos toca de alguna u otra manera vivir. Bueno, hoy vamos a estar leyendo en Génesis 35, vamos a dar un poco de contexto. En el capítulo anterior, Génesis 34, se nos narra la historia de Dina, que es la única hija de Jacob. Ella cuenta con alrededor de 16 años, está paseándose por los alrededores de una ciudad llamada Siquem, y allí es forzada por uno de los principales varones de dicha ciudad. Particularmente se nos narra que el hijo del gobernador o rey de dicha ciudad. Esto es un acto vergonzante en la antigüedad. No obstante, después de consumado el hecho, se nos dice que el joven se enamora de Dina y con el apoyo de su familia acude a casa de Jacob, donde, como es natural, no había sido bien vista esta situación. Los hermanos de Dina, particularmente los hermanos de ella que eran más cercanos, como fue el caso de Simeón, lo vieron como una afrenta a su familia, una deshonra. Y en ese sentido, ellos buscan venganza. Llega en el capítulo 34 una comitiva de la ciudad, particularmente el joven y su padre, y les proponen un acuerdo para enmendar el error, pero también para estrechar los lazos entre sendas familias. Básicamente les dice: mira, yo me voy a casar con ella y con ustedes vamos a tener atenciones, ustedes van a poder vivir en medio de nosotros como si fueran de nosotros, les daremos nuestras hijas e hijos en casamiento a ustedes y ustedes los suyos, y seremos una sola nación, una sola familia. Esto
que podría verse como un intento de enmendar la situación, está, como suele suceder a veces, contextualizado en la escritura por algunos deseos perversos de parte y parte. Por un lado, en esta conversación vemos a parte de los de Siquem planeando eventualmente quedarse con la riqueza de Jacob y sus descendientes al asimilarlos en su nación. Por otro lado, vemos también a los hijos de Jacob tramar el mal contra los de Siquem por haber violado a su hermana. Vemos a Jacob también un tanto indiferente, algo ambivalente, dependiendo de sus hijos y sin tomar una postura contundente cuando quizá el momento demandaba de él una mayor y una mejor definición al efecto. Bueno, pues para no extendernos mucho, sucede que los hijos de Jacob le plantean a los de Siquem, vamos a hacerlo así, pero ustedes tienen que circuncidarse todo para que podamos ser una sola familia. Y era tal el peso específico de estas personas, y era tal el deseo de ese joven de casarse con Dina, nos dice la escritura, que ellos le dieron a la muchacha, se fue con ellos para la ciudad, con el compromiso de que los varones todos se iban a circuncidar, los varones adultos, para que ellos pudieran luego formalizar una alianza de mayor alcance que implicaría no solo los casamientos, sino también temas comerciales y económicos. Pues nos cuenta la escritura que cuando esto sucedió, Simeón y Leví, que eran hermanos de padre y madre, recuérdense que Jacob tenía dos esposas, y eran hermanos de padre y madre de Dina, fueron a la ciudad cuando los varones estaban adoloridos por la circuncisión y dice que los mataron a todos. Parece que no era una ciudad muy grande para que lo mataran dos personas, pero no solamente los mataron a los varones, sino que tomaron sus posesiones, tomaron a sus mujeres, tomaron todo lo que había, los niños, los ganados, y saquearon la ciudad. De esta manera se generó un rumor, un oprobio para la familia de Jacob, pues si bien es cierto fue conocido por los alrededores de que había tenido lugar una violación, también fue dado a conocer la propuesta de los de Siquem y la traición de los hijos de Jacob. Ante esta noticia, concluye el capítulo 34 diciendo Jacob, ya sí nos vamos a embromar, porque ahora todo el mundo se va a enterar que somos unos sanguinarios, unos desleales, una gente en la que no se puede confiar y por eso nos van a matar. Pues bueno, en ese contexto le dice Génesis 35, Dios a Jacob, prepárate, múdate a Betel, establécete allí y edifica un altar a Dios, quien se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob le dijo a todo lo de su casa, desháganse de todos los ídolos paganos, purifíquense y pónganse ropas limpias. Ahora vamos a Betel, donde edificaré un altar al Dios que respondió a mis oraciones cuando yo estaba angustiado. Él ha estado conmigo en todos los lugares por donde anduve. Entonces le entregaron a Jacob los ídolos paganos que conservaban y también los aretes, y él los enterró bajo el gran árbol que está cerca de Siquem. Cuando salían, Dios mandó terror sobre los habitantes de todas las ciudades de aquella región, así que nadie atacó a la familia de Jacob. Finalmente, Jacob y todos los de su casa llegaron a Luz, que es también llamada Betel, y en Canaán. Allí Jacob edificó un altar y llamó ese lugar El Betel, que significa Dios de Betel, porque Dios le había aparecido allí cuando oía de Saúl. Luego, más adelante, en los versos 10 y 11, dice, luego Dios se le apareció y le dijo, tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob. A partir de ahora tu nombre será Israel. Así que Dios le cambió el nombre y lo llamó Israel. Entonces Dios dijo, yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Sé fructífero y multiplícate. Llegarás a formar una gran nación. Incluso de ti saldrán muchas naciones. Habrá reyes entre tus descendientes y te entregaré la tierra que les di a Abraham,
y a Isaac. Así es, te la daré a ti y a tus descendientes. Luego Dios ascendió desde el lugar donde le había hablado a Jacob. Bueno, en ese contexto el texto continúa con el relato de la muerte de Débora y de Raquel. En ese contexto se nos dice que Débora, que era la nodriza de Rebeca, la madre de Jacob, vivía con él, muere, es enterrada allí, es muy lamentada su muerte, y poco tiempo después, cerca de Betel, entra en labores de parto, nada más y nada menos que la esposa amada, más amada de Israel, anteriormente conocido como Jacob, que es Raquel, y ella muere dando a luz precisamente en las cercanías del lugar que hoy conocemos como Betel. En ese contexto, ella con su último aliento le pone un nombre al hijo, un hijo que dice hijo de mi dolor, un hombre triste, y su padre le toma el nombre, se lo cambia, y él, este hijo, fue conocido como Benjamín. Paradójica o diosidencialmente, fue allí donde murió Raquel, donde tuvo lugar la tierra que fue dada en herencia a los descendientes de Benjamín. Este nombre se refiere a mano derecha porque iba a ser el hijo de la vejez y del apoyo de la vejez, ¿no? La mano derecha, hijo amado de Jacob. Interesante destacar aquí que Benjamín es el único de los hijos de Jacob que nace en la tierra prometida. Bueno, entonces en este texto que continúa con un relato que podemos leer en mayor profundidad, donde uno de los hijos, el primogénito, Rubén, de Jacob, tiene relaciones sexuales con una de sus concubinas de su padre, con Bilha, una esclava, lo cual le mereció un castigo profundo, de hecho, perder el derecho a la primogenitura. Y podemos destacar 5 grandes aspectos de este texto. Primeramente, vemos que Jacob regresa. Tal como Dios prometió, Jacob regresa a Betel. Y en ese sentido, el acontecimiento desafortunado de la violación de su hija y la venganza que hacen sus hijos, lleva a una decisión importante: santificarse. Jacob toma la decisión, ahora sí, vamos a despojarnos de todos esos dioses paganos, aretes, los aretes eran amuletos, resguardos, cosas así que se usaban, y vamos a entregarnos de lleno a Jehová, a Yahweh, y vámonos a Betel, pero luego de consagrarse. Destacan los analistas de este texto que esta decisión de Jacob nos evidencia una verdad bíblica importante, y es que cuando el propósito es divino, los caminos se allanan para los escogidos del Señor. En este contexto no hubo ningún tipo de ataque del enemigo, por cuanto el plan de Jacob fue respaldado por Dios. En este regreso vemos que el Señor ratifica su pacto con Jacob. Vemos que a lo largo de esos 30 kilómetros que él tuvo que recorrer para llegar hasta Betel, Dios le recuerda aquel acontecimiento donde años antes, muchos años antes, ellos habían tenido un primer encuentro. Allí rectifica el Señor su pacto con Jacob, diciéndole, primero, 3 promesas que ya hemos leído. La primera, le recuerda quién es él y le cambia el nombre. Le dice, ya tú no te llamarás Jacob, tu nombre será Israel. En la literatura bíblica, normalmente en la Biblia, cuando sucede que le cambian un nombre, esto se utiliza para marcar un acontecimiento importante, trascendente en la vida de la persona. Entonces, el cambio de nombre viene aquí a significar un cambio de vida, un nuevo nacimiento. Ya tú no serás Jacob, el tramposo, el comerciante, el que hizo todas esas cosas que nos relata la Escritura. No, no, no. Tú vas a ser Israel. Y en ese sentido vas a ser el padre de una nación escogida por Dios. Esa es la segunda promesa. Le dice, yo
el Shaddai, el Dios todopoderoso, omnipotente, el que todo lo puede, te digo, tú vas a ser el padre de una nación y además no solo serás el padre de una nación, sino que habrá reyes en tu descendencia. Se refería no solamente a los reyes terrenales, como conocimos a David, Salomón y muchos otros, sino también al Rey de Reyes y el Señor de Señores Cristo, que es descendiente también de los que, como Isaac, como Jacob, ahora Israel, creen. Entonces, la tercera promesa que Dios le recuerda a Isaac, la vemos en los versos 2 y 13, es que esa tierra donde él estaba ahí sería de él. Esa tierra que ya Dios le había prometido a sus padres, a Abraham, a Isaac, será tuya y será una tierra buena. Como trasfondo importante también, Dios logró transformar la mente de Esaú. Esaú, quien había jurado matar a su hermano Jacob cuando muriera su padre. Primero, el padre no se murió, todavía está vivo aquí, aunque muy viejito, Isaac. Y Jacob, ahora Israel, va de camino a encontrarse con su padre. Pero antes de encontrarse con su padre, la escritura narra en el capítulo anterior cómo él se encuentra con Esaú y está muerto de miedo de que Esaú lo vaya a matar. Y ignora y hasta elude todas las muestras de hospitalidad sincera. Dice que Esaú lo besó, lo abrazó, porque ya Dios había transformado su corazón. Y en apoyo a esta promesa que le dijo de que esa tierra sería de él, hizo a Esaú tan rico que el mismo Esaú dijo, mira, no podemos estar los dos juntos aquí, yo me voy para allá, para Seir, para las montañas, para una nación que luego pasó a llamarse Edom. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, esto también fue confirmado a nuestro protagonista por Dios allí. Entonces, las tres promesas, tú serás Israel. Tú vas a ser la continuidad del pacto que yo hice con Abraham, Isaac y todos los creyentes. Segundo, yo el Shaddai, estaré contigo y te haré padre de una nación en la que habrán hasta reyes. Y tercero, esta tierra será tuya y de tu descendencia. Entonces, aquí el tercer aspecto a destacar es la muerte de Raquel. Raquel, que era la esposa por la que Jacob había trabajado 14 años para tenerla como esposa, muere. Y esto es motivo de gran tristeza. Pero su muerte marca también el inicio de la vida de Benjamín, una tribu muy importante en la historia del pueblo de Israel y cuyos descendientes prevalecen hasta el día de hoy. Fueron contados entre los descendientes de la tribu de Benjamín no solamente el primer rey de Israel, precisamente a propósito de esta promesa, el primer rey, Saúl, fue de la tribu de Benjamín, y también el apóstol Pablo se nos cuenta fue de los hijos de Benjamín, y por supuesto el amado Jonatán, quien pactó con David, también era de la tribu de Benjamín, entre otros. Se nos dice que su muerte trágica y lamentable tuvo lugar con motivo de la muerte de Raquel, tuvo lugar, valga la redundancia, el nacimiento de Benjamín, único hijo de Jacob que nació ahí en la tierra prometida. Entonces, con estos tres aspectos podemos pasar ya a lo que son las aplicaciones de nuestro estudio. Hemos visto el relato de todo lo que ha venido pasando, ya vemos que Jacob, esa tragedia con su hija, le anima a santificarse, él y sus hijos, a emprender el regreso a Betel, a reencontrarse con Dios y a recibir de él estas promesas. ¿Qué aplicaciones podemos derivar de este estudio? Primero, nuestra actitud debe de ser siempre de adoración a Dios. Fíjense que ante las dificultades que nos presenta la vida, como las aquí narradas en la historia de Jacob, adorar es una decisión correcta. Él decide adorar, y aquí lo vemos cuando él decide desprenderse de todos esos ídolos, amuletos, todas esas cosas que contaminaban la relación que él había heredado de los años que vivió en esas tierras extranjeras o deambulando por varios lugares con sus animales de pastoreo.
se desvinculó de eso y decide adorar al único Dios verdadero. Eso está en los primeros 4 versos de Génesis 35. Luego vemos cómo la dirección continua de Dios está disponible para nosotros. Él pide la dirección de Dios y es Dios que le dice, vete para Betel, a donde yo te prometí algo importante. Entonces Dios lo dirige. También vemos una tercera aplicación de que la vida y la muerte, el dolor, el sufrimiento, la tragedia, el infortunio, no están ajenos a la vida del creyente. Son parte importante, desafortunada para muchos de nosotros, de la vida en este mundo. Pero nuestro Dios obra a través de esas circunstancias para poder obrar su propósito en nuestras vidas. Y aun aquello que parece que es lamentable, que es doloroso, a la postre Dios permite que obre para nuestro bien, pero sobre todo para la gloria de su nombre. Vemos también cómo la muerte de una persona, el sacrificio de una persona, aunque triste en el momento presente, puede resultar en una bendición mayor en el futuro, como lo fue Raquel, quien dio su vida literalmente para dar a luz a su hijo amado Benjamín. Y Benjamín fue parte importantísima de la historia de Israel. Entonces, vamos a concluir enfatizando cómo acercarnos a Dios. Esa es la lección principal de nuestro estudio de hoy. Lo primero que vemos es que tenemos que acercarnos a Dios en una actitud de obediencia. Dios demanda que nos acerquemos y nosotros tenemos la libertad de responder, pero la obediencia es uno de los pasos fundamentales para acercarnos a Dios. La segunda lección práctica que aprendemos aquí es que tenemos que acercarnos en obediencia, pero en actitud de fidelidad. A Dios no le gusta la agua tibia, no le gusta que estemos aquí y allá. Tenemos ídolos y los ídolos no son estatuas, necesariamente no son cosas físicas, a veces son hábitos, costumbres, pensamientos, emociones que le hemos dado la importancia que solo Dios merece en nuestra vida. Y si tienes dudas, pregúntate qué estás haciendo con tu tiempo, cómo lo estás aprovechando. Y normalmente aquello que tú le dedicas más tiempo y pensamiento puede ser indicativo de lo que está siendo un ídolo en tu vida. También tenemos que acercarnos no solamente en obediencia y fidelidad, sino también con arrepentimiento y fe. Tenemos que reconocer cuando hemos hecho algo malo. Como de hecho Israel reconoció que había sido una deslealtad, asesinar, no nada más a los que violaron, quizás su familia, si era la costumbre, sino a la ciudad entera y robarle todo, despojarlo de todo. Eso fue un exceso. Él lo dijo, claro. El texto del capítulo anterior dice que ellos lo justificaron como una forma de defender su honor familiar. Pero eso tiene sus matices. Entonces, tenemos que reconocer lo que está mal hecho y arrepentirnos. Arrepentirnos no solamente decirlo, sino también actuar en consecuencia, confiando en que Dios nos va a ayudar a poder enfrentar y superar esas cosas. Finalmente, debemos de acercarnos en actitud de adoración a Dios. Entonces, resumiendo, debemos que acercarnos a Dios. Esa es la lección principal de hoy. Debemos hacerlo en obediencia, debemos hacerlo con fidelidad, debemos hacerlo con arrepentimiento, debemos hacerlo con fe y debemos hacerlo en actitud de adoración, es decir, de reconocer quién es Dios y quién somos nosotros a la luz de Él. Espero sinceramente que este estudio sea de provecho para ti. Permíteme orar para despedirnos y sintoniza nuestra escuela teológica cada semana para que puedas seguir creciendo de la mano con nosotros en la palabra de Dios. Señor, te pedimos que tú permitas que esta palabra, que este estudio sea de gran provecho a nuestras vidas. Que más allá de mis endebles razonamientos y limitadas palabras, tú permitas que cada uno de los que escucha esta lección vaya a los capítulos 34, 35 de Génesis, lea y puedas tú hablar personalmente a sus vidas y los ayudes a acercarse más a ti. Que hoy sea Betel, pues ya Betel no es solo un lugar, sino un espacio, un momento en el que tenemos un encuentro íntimo, trascendente contigo.
Que Dios te bendiga, amado hermano, amada hermana. Nos vemos próximamente aquí, como toda la semana. Hemos llegado al final de nuestra clase. Comparte este video para que otros también sean bendecidos. Nos vemos en una próxima entrega. Dios te bendiga.